Isaías alertó sobre Build Back Better. En una visión sobre el final de todas las cosas, el profeta Isaías hizo un resumen de la historia de Lucifer, luego conocido por Satanás. En ese relato, nos alerta sobre el plan que los globalistas llaman Build Back Better. ¿Sabes en qué consiste? Orden desde el caos. Hoy día mucha gente está familiarizada con el término orden desde el caos, que viene incluso reflejado en el dólar americano. Esa táctica de los globalistas se conoce también como la doctrina del choque, sobre la cual escribió la periodista canadiense Naomi Klein. Ambas expresiones manifiestan que esos individuos que están trabajando para levantar el gobierno del anticristo, quieren destruir todo el orden mundial existente en la humanidad y reconstruirlo a partir del caos que provocarán. Lo están haciendo desde el fundamento de llevar a la mente humana a la locura, hasta los más variados aspectos físicos de la sociedad. Esto conecta con el concepto del ave fénix. Dice la mitología de su religión que el ave fénix es quemada, pero resurge de las cenizas. Esa supuesta resurrección alude a que Lucifer, que fue expulsado del cielo, se levantará victorioso y gobernará el mundo. Por eso muchos de esos agentes de Satanás utilizan el ave fénix en sus logotipos o representación de linajes. Todos estos términos expresan la intención de provocar un caos o destrucción completos, rompiendo toda la sociedad y creando una sociedad según sus intereses. Eso incluye desde el orden de funcionamiento de esa sociedad, su forma de alimentarse e incluso transformando el cuerpo humano por medio de la tecnocracia impositiva, que termina en la marca de la bestia. Build Back Better. Este concepto, que traducido al español significa reconstruir mejor, es una declaración de intenciones de los globalistas que pretenden devastar todo y, según ellos, reconstruirlo mejor. La guerra de Ucrania es una buena muestra de qué pasará cuando esto se lleve a cabo. Hace meses que se han reunido los que han provocado ese conflicto y han comunicado al mundo la reconstrucción del país. Esa reconstrucción ha sido adjudicada a BlackRock, el gigante corporativo mundial, y será costeada por la sangre de los ucranianos y rusos y por los impuestos crecientes sobre los demás pueblos. Esa obra se basará en los conceptos de ciudades de 15 minutos o ciudades inteligentes que quiere imponer el Foro Económico Mundial a la humanidad en el marco de lo que llaman Cuarta Revolución Industrial o Nuevo Pacto Social. Esas ciudades son realmente ciudades prisión, donde las personas tendrán que hacer todo andando en un circuito de máximo 15 minutos de distancia. Es decir, ciudades prisión. Lo de inteligentes, significa que tendrán cámaras y sistemas tecnológicos por todos los rincones, que impedirán a los prisioneros salir de la cárcel. Esta devastación y posterior reconstrucción mejorada tiende al plan de reducir la población drásticamente y que, lo que quede, esté tan sometida, que no le queden fuerzas para discutir lo que hacen los carceleros que les van a meter en las ciudades prisión. Seréis como Dios. Al tentar al ser humano en el Edén, la serpiente antigua les mintió, diciendo que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Las mentiras más peligrosas y sutiles son las que llevan consigo parte de verdad. Al desobedecer a Dios, el hombre pasó a conocer el bien y el mal, pero eso no lo transformó en un ser divino. Lo que Satanás ocultó es que Dios conoce el bien y el mal, pero no practica el mal. Sabe que existe, cómo funciona, pero no lo practica. Cuando el hombre desobedeció a Dios, practicó el mal. Esa es la gran diferencia. Dios había alertado que si comieran del fruto de ese árbol, morirían. Nunca les dijo que se convertirían en dioses. Desde esa desobediencia al mandato de Dios, la humanidad viene caminando hacia la autodestrucción y en este momento, está a un paso de alcanzarlo. Rompamos sus ligaduras. En varios trabajos anteriores hemos hablado del cumplimiento del Salmo 2:1-5, que tiene todo que ver con esto. En ese texto vemos que los poderosos del mundo confabulan unidos para desligar la tierra del Creador, y con ello adueñarse de ella y de todo lo que en ella hay. Hace no mucho, un miembro de uno de esos grupos globalistas dijo, Dios puede haber creado el universo pero, en lo que respecta al planeta Tierra, el mensaje del Club Bilderberg a Dios es sencillamente este, gracias, pero a partir de ahora nos encargaremos nosotros. La triste realidad para esos individuos soberbios es otra muy distinta. No falta mucho para que se cumplan los versículos 4 y 5 del Salmo 2, que dicen, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. En resumidas cuentas, esos globalistas quieren llegar a ser dioses, como les prometió Satanás, engañándolos. Cuando el Señor se levante para tratar con ellos, sufrirán un destino eterno terrible, pero antes que eso ocurra, la humanidad sufrirá mucho. Poder engañoso. Muchos de los que leemos la Biblia, nos preguntábamos cómo podría ser que, estando todo esto contado en ella, la humanidad permitiría que se le impusiera tal barbaridad. Hoy día se puede ver, y enfatizo, ver, cómo se está dando eso, y de forma alarmante. En 2 de Tesalonicenses 2, 9-12, Pablo habla del surgimiento del gobernante mundial y dice que su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
cuanto más la humanidad se ha adentrado en el pecado, más se ha alejado de Dios y se ha expuesto a ese poder engañoso, que es la base del gobierno del anticristo, conocido también por nuevo orden mundial. Antes que a alguien se le ocurra pensar que Dios es injusto, analicemos bien el texto. Ese poder engañoso tiene poder sobre los que se perderán, porque no creyeron la verdad y se complacieron en la injusticia. ¿Qué es creer en la verdad? Jesús declaró alto y claro que Él es la verdad y que nadie va al Padre si no es por Él. Creer en la verdad, o sea, creer en Cristo, es el único camino establecido por el Padre para ser salvo. Nunca está de más recordar estos versículos tan clarificadores al respecto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos que la motivación de los seres humanos para no creer, recibiendo la redención, es que sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que dichas obras no sean conocidas. El único motivo por el que las personas serán enviadas a la condenación eterna, es por no haber creído en Jesucristo. El que ha creído, ha sido hecho hijo de Dios y es parte de la Iglesia que será arrebatada antes que Dios derrame su ira sobre la humanidad. El que no ha creído la verdad, que es Cristo, tiene en su haber la carga de sus pecados y así se presentará ante el trono blanco de lo que se conoce como el juicio final. La Biblia dice que nadie puede pagar el precio por el pecado, porque lo único que borra pecados es la sangre inocente de Cristo. Si la han rechazado, no tienen con qué pagar por sus pecados y recibirán el castigo por ello. Por eso, los que se han dejado engañar por Satanás y han rechazado la verdad, se han hecho esclavos de ese poder engañoso que les impide ser salvos. ¿Qué es complacerse en la injusticia? En Romanos 1:18-32 vemos que la humanidad ha ido bajando una escalera de la decadencia, que lleva directamente a la condenación eterna. Si comparamos el texto con la actualidad, vemos que el ser humano está en el último escalón. Al final de ese texto, Pablo dice que Dios no solo responsabiliza al que hace mal, sino al que se complace con ello. Veamos un ejemplo. En Francia se acaba de incluir en la Constitución el derecho a asesinar bebés en fase de gestación, con la excusa que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Todas las personas del mundo han recibido de parte de Dios el derecho a decidir. No es una exclusiva del sexo femenino. Pero, Dios nunca dio a nadie el derecho a asesinar fría y deliberadamente a otro ser humano. La ciencia ha dejado claro que desde el momento de la concepción, el bebé ya es un ser humano. Por lo tanto, esa mujer que decide asesinarlo, y todos los que son parte de ello, incluido el que colaboró con ella para engendrarlo, son responsables de ello ante Dios, por mucho que la Constitución los exima. Para efectos de condenación eterna, prima la ley de Dios por encima de lo que diga cualquier ser humano. Ahora vamos a los que se complacen con la injusticia. Sin duda que es una injusticia que alguien decida asesinar a otra persona, máxime cuando esa otra persona es totalmente indefensa. El tema es más grave si consideramos que hoy día es más fácil que nunca evitar engendrar a un bebé. Por lo tanto, todos esos que han impulsado y festejado tanto que se incluya ese diabólico derecho en la Constitución de Francia, están complaciéndose con una injusticia, y eso les traerá una terrible consecuencia eterna, no serán salvos del lago de fuego, a no ser que se arrepientan mientras todavía lo pueden hacer. Reuniendo varias ideas, todas estas consideraciones nos llevan a lo siguiente. 1. Hay unos servidores de Satanás que han secuestrado el poder en el mundo, y lo están usando para adueñarse de la tierra y del ser humano. 2. Para ello causarán mucha devastación y sufrimiento a la humanidad. 3. El mismo ser humano se ha expuesto a eso porque ha rechazado la verdad, que es Cristo, y se han complacido con la injusticia, cayendo presas de un poder engañoso que les impide ser salvos. ¿Qué vio Isaías? Dios le mostró todo esto a Isaías, que nos lo relató en el capítulo 14 de su libro. En ese texto, el profeta nos cuenta cómo será el final de Satanás, el antiguamente querubín ungido, hermoso y sabio, que se corrompió queriendo ser como Dios y por ello fue desterrado del cielo. Para el tema que estamos tratando en este vídeo, quiero destacar parte del texto que dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Si se inclinarán hacia Satanás, es porque estará caído más bajo que nadie y que lo verán tal como es, un ser insignificante y sin poder alguno. El resto del texto dice que ese varón derrotado fue el que hizo temblar la tierra, que trastornó los reinos, puso el mundo como un desierto y asoló las ciudades. Todo eso aún no ha llegado al auge que ya está profetizado. Ese ápice ocurrirá en el marco de esa declaración de intenciones al que se refieren los globalistas como Build Back Better, u orden a partir del caos. En eso consiste el nuevo orden mundial que dominará a la humanidad durante el tiempo de la gran tribulación. Es el fruto de la obra de Satanás, que el Señor Jesús resumió diciendo que consiste en matar, robar y destruir. A sus presos nunca abrió la cárcel. El final de ese texto es terrible. Así actúa Satanás.
Cuando consigue sojuzgar a una persona, no le abre las puertas de la prisión en la que la mete. Solo hay un poder capaz de rescatar a alguien de las garras de ese ser tan maligno y es el poder del Señor Jesús. Pero, para que alguien pueda ser libre de esa cárcel por el poder del Señor Jesús, debe primero reconocer que ha pecado, que necesita un Redentor y que Jesucristo, la verdad, es ese Redentor, que pagó con su sangre por los pecados de la humanidad. Si esa persona de verdad se arrepiente y realmente recibe a Jesús como su Señor y Salvador, entonces es cuando dispone del beneficio de su poder y es librado de la cárcel de Satanás. El poder de Satanás. Jamás debemos subestimar ni sobreestimar a Satanás. Se trata de un ser derrotado, cuyo destino eterno será terrible, que no tiene redención posible. Eso quiere decir que es un psicópata, asesino que no tiene nada que perder. La palabra psicópata habla de alguien terriblemente maligno, frío, calculador y totalmente carente de empatía por el sufrimiento ajeno. Es más, el psicópata disfruta con el sufrimiento de otros, porque eso le hace sentir poderoso, ya que su poder reside en tener la potestad de hacer sufrir. Ese ser caído, por lo tanto, conocido como Satanás, el ser más peligroso con el que nos podemos enfrentar. Si permitimos que nos engañe, puede causarnos graves daños e incluso llevarnos a la destrucción. Pero, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso vale para los que han creído en Jesucristo y han sido hechos nuevas criaturas. En el momento en el que una persona se arrepiente de verdad, Dios la convierte en nueva criatura. Entre otras cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en esa persona y ésta pasa a estar guardada de Satanás, con un poder contra el cual el enemigo no puede ni podrá jamás, el poder del Señor Jesús. Este es un buen punto también para recordar que Satanás es una criatura, por lo tanto, no es del mismo género divino. Eso significa que no tiene los mismos atributos que el Creador, tales como omnisciencia y omnipresencia, por ejemplo. Por lo tanto, Satanás no puede estar en más de un sitio a la vez, ni sabe todas las cosas. Aunque en su estado como Lucifer, este querubín haya sido sabio, la Biblia no revela cómo puede haber quedado dañada por el pecado su mente. También conoce a Dios, la Biblia y al ser humano. Eso quiere decir que es capaz de engañar a los seres humanos, incluidos los que conocen la Biblia. Al creer a Satanás, el hombre le concede dominio sobre su libre albedrío, que es un don que Dios ha dado a cada persona. Si alguien le cree y actúa conforme le sugiere Satanás, entonces entra en la cárcel y Satanás nunca le abre las puertas. Por ahora, Dios permite que eso ocurra, porque Dios respeta el libre albedrío que dio al hombre. Así, todo el que ha rechazado la verdad y se ha complacido con la injusticia, está expuesto a ese depredador y su poder engañoso. Lo opuesto a la verdad es la mentira, que es la base del poder de Satanás sobre el ser humano, como hemos dicho. Por eso, lo importante no es que te mientan, sino que te lo creas. ¿Cómo encontrar la verdad? La Biblia nos revela a Jesucristo, que es la verdad. Toda ella nos relata en detalle el esfuerzo que Dios ha hecho para redimir al ser humano de las garras de Satanás. Eso incluye el que, quien recibe a Jesucristo, tiene el privilegio de recibir al Espíritu Santo, quien vino, entre otras cosas, para guiarnos a toda la verdad y recordarnos todo lo que Jesús enseñó, a fin de que no tropecemos ni seamos engañados. Ser libre de todo engaño está, por lo tanto, en manos de cada ser humano. Está a punto de llegar el final del tiempo que Dios ha dado para que el hombre busque la redención en Cristo y reciba la verdad. En el momento en el que la Iglesia sea arrebatada, la humanidad empezará a vivir bajo la ira de Dios, que incluye, entre otras cosas terribles, un gobierno de Satanás sin restricciones, por medio del Anticristo. En ese momento ocurrirá el auge de la devastación, a la cual los poderosos se refieren hoy día como Build Back Better, y es aquella que profetizó Isaías hace 2600 años. Así que, queda en manos de cada persona decidir su destino eterno. La pregunta para cada ser humano es, ¿va a recibir la verdad, que es Cristo y amar la justicia de Dios o va a seguir en la cárcel de Satanás? Si algo te ha hecho pensar en este vídeo, deja todo, y habla con Dios al respecto. Eso puede cambiar tu destino eterno. Que el Señor Jesús te bendiga. Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta, es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.